Vamos a darle la bienvenida a René Delgado, periodista y analista político en El Financiero. René, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes. René, escribes que al inicio del sexenio del presidente López Obrador lanzó un boomerang con elevadas expectativas y ahora viene de vuelta sin haberla satisfecho. Abunda un poquito, porfa. A ver, vamos por partes. Yo creo que hay un capítulo que él ha logrado cosas importantes, particularmente en el ámbito laboral, salarial, todo lo que fue el outsourcing. Me parece que ahí logró varias cuestiones en el ámbito sindical, salarial y laboral, así como también en algunos aspectos de la materia fiscal social. Pero hay otros que constituían el eje del anhelo de tener una alternancia, como era el de la seguridad. Y me parece que ahí se dieron muchos tumbos en la política que se adoptó y finalmente el resultado no es el que había ofrecido, particularmente el hoy gobernador de Sonora, entonces secretario de Seguridad, había declarado que al tercer año tendríamos una mejora sustancial en materia de seguridad. Esa no se advierte. Y me parece que al haber lanzado ese boomerang de expectativa de que encontraríamos la paz con justicia, se ha vuelto ya, ha regresado y ese boomerang sin satisfacer la expectativa generada. Entonces, ese me parece un capítulo muy, muy delicado. Hay otro donde, sobre todo, si esta es, como se dice, la cuarta transformación, que es la relativa al cambio de régimen político electoral. Como tú has de recordar, Yueli, en los 3 primeros años, tanto Mario Delgado, en su calidad de coordinador parlamentario de Morena, como esta Tatiana Cloutier, impulsaron una reforma para reducir las prerrogativas de los partidos políticos y creo que nunca lograron articular en su conjunto una verdadera reforma que ya nos permitiera salir de la transición de la democracia a la consolidación de... Quisiera retomar desde la parte de, teníamos una expectativa de pacificar a México como él lo prometía en un principio, incluso se iba poniendo plazos. Hoy por hoy, después de 5 años, estamos a punto de entrar a este año en la cuenta regresiva. ¿Realmente va a lograr pacificar a México y llevar la justicia a los mexicanos? A ver, primero, la palabra pacificar siempre es muy delicada porque a veces se pacifica por la fuerza. El caso aquí era alcanzar la paz con justicia. Creo que eso no se logró, suponiendo que hubiera un esfuerzo, un sprint final en prácticamente el año que le resta. Creo que es muy difícil, Yueli. Y esa fue una expectativa muy elevada que se lanzó, decía yo, como el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, decía que al tercer año sentiríamos una mejora sustancial y esto no se ve. Creo que incluso la violencia, si no se ha incrementado en su cantidad, sí se ha incrementado en su calidad. Es cada vez más bárbara y deshumanizada. ¿Se puede hablar de un gobierno humanista cuando vemos retrocesos en materia del cumplimiento de los derechos humanos? Por ejemplo, una vida libre de violencia, acceso a la justicia, en términos incluso de violencia contra activistas o contra periodistas. Mira, es que el término también humanista es muy resbaloso. Yo creo que ha procurado el gobierno no ser, quien viola los derechos humanos no puede ser más que el Estado mexicano. Y en esa medida sí creo que han evitado que veamos matanzas cometidas por las Fuerzas Armadas, pero esto ha dejado en el descobijo o en el desamparo a las víctimas. Ha habido de hecho un cierto desdén por escuchar a las víctimas, familiares de desaparecidos, familiares de ejecutados, desplazados también hay, y en ese sentido creo que ha faltado sensibilidad. Sí, aceptaría en esas condiciones el término de que ha faltado humanidad. Y es un capítulo que venimos arrastrando a todo lo largo que va de este siglo. Se dice fácil, pero prácticamente
prácticamente desde que se dio la alternancia con Vicente Fox hasta esa tercera alternancia, no hemos encontrado la fórmula que nos permita evitar que el país siga siendo una fosa. Oye, me gusta este ejercicio que planteas porque efectivamente tal vez él mismo había planteado muchas expectativas con su proyecto de gobierno, pero venimos arrastrando esta violencia, esta debilidad en el Estado de Derecho con gobiernos del PRI y gobiernos también del PAN. Así es. Mira, ese es el problema de tener alternancias sin alternativas. Es una idea que yo manejo mucho, porque cuando hay alternancias sin alternativas, él se reduce a un simple turno en el poder. Y entonces, como no hay una perspectiva que reponga un horizonte nacional, llega un nuevo gobierno, cambia lo que se venía haciendo, y esto se ve de manera muy elocuente como es el hecho siguiente. Con Vicente Fox se creó la Secretaría de Seguridad. Ajá. Luego se sostuvo con Felipe Calderón, pero se desapareció con Enrique Peña Nieto y reapareció con Andrés Manuel López Obrador. Nada más que después de que la reaparece, le quita el brazo operativo como es la Guardia Nacional. Entonces, como tú ves, hay un cambio constante de políticas que en ese sentido le va dando oportunidades al crimen. Y creo que la expectativa que había generado el hoy presidente López Obrador fue muy elevada para los resultados que estamos viendo. Ahora, con los logros que me pareció muy atinado de tu parte destacar en materia salarial, de derechos laborales, ¿realmente puede impactar en reducir las brechas de desigualdad, independientemente de los indicadores de pobreza y pobreza extrema que él mismo destaca? Pero, ¿qué tan profundo logra hacer este cambio? Mira, ahí se juntó la voluntad con la necesidad. El hecho de haber renovado el Tratado de Libre Comercio nos llevó a tener que aceptar condiciones que imponían los socios, y en esa medida sí creo que se logró avanzar bastante en el capítulo sindical, bastante en el capítulo salarial y bastante en el capítulo laboral. Y creo que ese es un logro que no esperábamos ver, pero que uno no lo puede regatear. Y en esa medida sí creo que quizás la parte salarial es indudable que constituye una manera de resarcir el poder adquisitivo de las personas. Ahí no me cabe duda, sí tiene un efecto social importante. Ahora, creo que también vimos cómo se comenzaron a cobrar impuestos por parte de verdaderos consorcios que resultaba impresionante que no pagaran. Hay logros, pero hay otras expectativas que generaron que quedaron insatisfechas, y eso es una pena. Me interesa escuchar tu análisis sobre la consolidación de la democracia. Efectiva, en México hay alternancia en el poder, hay un sistema de partidos. De repente, pues vemos que golpean la independencia de los poderes, sobre todo a manos del poder en el presidente, en el Ejecutivo, pero ¿ves que caminamos hacia la consolidación de la democracia o que efectivamente hay un golpeteo a este Estado mexicano? Mira, estás tocando un capítulo muy, muy delicado. ¿Por qué razón? Porque de a tiro por elección se lleva a cabo una reforma electoral. Eso no contribuye a crear un país de leyes. Nosotros tenemos increíblemente muchas leyes, pero no creemos en las leyes. Y en esa medida, cuando las reformas electorales se ajustan al interés del partido que las reclama, no logran constituir un régimen electoral creíble para todas las partes. Y eso nos impide consolidar la democracia. Hemos transitado en ella, pero es un tránsito que si lo ubicamos en el 88, a la fecha tiene prácticamente 35 años. Y es increíble que los partidos no se logren dar las reglas respetables y respetadas para que le den certeza política a la ciudadanía.
Entonces, ese es otro gran fallo, y más cuando se presumía que esta era la cuarta transformación. Tuve como hubo un intento de una reforma del régimen político electoral después del primer trienio, que obviamente no prosperó porque ya no contaban con la mayoría calificada, y por consecuencia vino un remedo de reforma electoral que también fracasó, y por eso ahora se habla del plan C. Pero más allá del partido que esté en el poder, es inconcebible que como nación no logremos establecer ciertas reglas elementales del juego democrático. Claro, pero ¿qué nos falla? Porque al final hoy vemos PRI, PAN, PRD, brincoteo, el famoso chapulineo. Vemos en el otro lado a el partido Morena con partidos satélites jugando de repente con esas mayorías. Sin embargo, tampoco es un sistema democrático. ¿Ese régimen hacia dónde va? ¿Y cuáles son las alertas que de verdad debemos de poner atención frente a muchas personas que evalúan que hay réplicas de modelos, por ejemplo, como en el venezolano, sin llegar hasta allá, pero en realidad, ¿dónde está el régimen que hoy gobierna México? No, a ver, para nuestra fortuna yo veo distante llegar a experimentar una situación como la venezolana. Creo que las instituciones han resistido a los propios partidos. Veo una crisis generalizada de los partidos políticos. Observa cómo el crecimiento de Morena está llevándolos a canibalizarse, y cómo prácticamente los otros partidos, quiero decir los que integran el frente opositor, son partidos francamente débiles. En la medida, y este es el punto que nos va a permitir unir los dos temas que hemos abordado, en la medida en que no seamos capaces de lograr acuerdos multipartidistas de largo alcance, sea en materia de seguridad pública, sea en materia de leyes de sistema electoral, no vamos a consolidar nuestra democracia y seguirá teniendo fallas que te harán de una democracia defectuosa, que es el término con el cual se les denomina, una democracia defectuosa. Interesante, interesante. Rumbo a esta cuenta regresiva, ¿cuáles son las expectativas, la ruta crítica de salida que prevés que se pueda cumplir o que por lo menos se va a priorizar? Hay mucho presupuesto asignado a, por ejemplo, concluir las obras faraónicas del presidente, pero tiene pendientes en materia de seguridad, de salud incluso. A ver, yo creo que, bueno, primero, yo procuro no casarme con la idea de que son obras faraónicas. Por ejemplo, a mí me parece un acierto el tren transísmico. Creo que puede tener un efecto económico importante hacia el sur del país. Okay. Creo que no se ha apreciado en su justo valor. Estoy de acuerdo con la reconfiguración de las refinerías. No estoy necesariamente de acuerdo con Dos Bocas. Estoy de acuerdo con el Tren Maya en el tramo Mérida-Riviera Maya. No sé si había que haberlo hecho de una sola tirada o no. Entonces, por eso el problema de la polarización de pronto ennublece la posibilidad de encontrar los equilibrios. Estamos ya en el 5º año de gobierno. Creo que el capítulo de la seguridad nos va a dar un fuerte dolor de cabeza, el de salud. E incluso creo que también vamos a ver problemas en el ámbito político, por cuanto que se ve que hay tironeos ya no solo entre los partidos, sino dentro de los propios partidos. Y en ese sentido, el desafío de quien suceda al presidente López Obrador va a ser mayúsculo, porque va a tener que operar hacia adentro de su propia alianza y hacia afuera de su propia alianza. Cuestión de ver a Xóchitl Gálvez y de ver a Claudia Sheinbaum cómo están siendo de algún modo encorsetadas. René Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Oye, de una vez te invito para la próxima mesa de periodistas el próximo jueves. Los jueves te agradezco infinitamente, me siento
profundamente halagado, pero es el día en que escribo la columna, Yeli. Caray, Entonces me procuro concentrar. vamos a encontrar una manera de traerte por acá, pero por ahora te agradecemos esta distinción para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Soy yo quien te agradece. Hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos.